Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a ver el tema del siguiente módulo, en el módulo, lo que es la respiración celular, el tema que sigue y daré secuencia al módulo. Bien, la respiración celular. Acuérdense que nosotros no estamos hablando de la respiración pulmonar, que es otro tipo de respiración que nosotros hacemos. Este es a nivel celular. La diferencia es que acá trabajan lo que son los órganos de los pulmones, en donde reciben el oxígeno que nosotros necesitamos para que oxigene la sangre. Acá entonces la respiración, que es la respiración que se da a nivel celular, todas las células, ya sean vegetales o animales, van a hacer o van a trabajar ciertas reacciones que ocurren dentro de ellas. Entonces, uno de los procesos más importantes que ocurre en los seres vivos es este proceso que se llama la respiración celular. Entonces, ese proceso constituye una serie de reacciones de oxidorreducción, obteniendo energía a través de la reacción de sustancias como por ejemplo la glucosa. Uno de los ejemplos más relevantes es la sintetización de la glucosa, que no es más que o cómo voy a obtener de ese compuesto energía y cómo voy a obtener yo una serie de reacciones que ocurre para degradar ese compuesto. Entonces, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué al final lo voy a generar? Entonces, todo esto ocurre dentro de la célula. Acuérdense que no solamente de las células animales, esto también ocurre en las células de las plantas. Yo le decía hace unos días atrás, o sábado pasado, que las plantas también respiran, que el proceso de respiración es diferente al proceso de fotosíntesis y otros procesos más que hay en las plantas. Entonces, el proceso de respiración ocurre también dentro de la célula. ¿Y dónde? Dentro de los cloroplastos y dentro de las mitocondrias. Entonces, es un proceso más, es un proceso en donde hay ganancia de energía y hay una degradación de una sustancia orgánica como por decir la glucosa. Bien, dentro de la respiración celular hay dos tipos de respiración celular. Una la respiración celular aeróbica y la otra anaeróbica. Pero, ¿qué ocurre dentro de la respiración celular aeróbica? Hay una serie de procesos que ocurren dentro de ella. Y estos procesos son indispensables para que el organismo genere más energía dentro de la célula. Entonces, este proceso tiene que darse, todos estos procesos tienen que darse con la presencia del oxígeno, que es el elemento indispensable para que el organismo pueda realizarlo. Entonces, dentro de la respiración celular aeróbica, se obtiene energía a partir de la oxidación de los carbohidratos. ¿Por cuál carbohidrato? Los azúcares. Entonces, este proceso hace uso de oxígeno. O sea, ahí para poder que este proceso se lleve a cabo, entonces se va a utilizar el oxígeno. Entonces, dentro de la respiración celular aeróbica hay dos procesos que ocurren en ella. ¿Y cuáles son? La glucólisis y el ciclo de Krebs. Entonces, aquí ustedes van a ver en la imagen que todo proceso, todos estos procesos, ustedes ven aquí la membrana celular, cómo entra la glucosa por medio de la membrana celular. Entonces viene la célula, capta ese carbohidrato o ese compuesto y va generando a través de un proceso que se llama glicólisis o glucólisis para formar cierto compuesto. Entonces, pasa por la glucosa, pasa por un proceso que se llama glucólisis, se genera ATP, se forma piruvato y al final se forma acetilcoenzima A. Entonces, dentro de ese proceso, cuando se forma acetilcoenzima A, viene otro proceso diferente que se llama la cadena de transporte de electrones. Hay otros procesos también que ocurren a nivel celular que están dentro de la célula que se llama la fermentación. Eso ustedes lo van a ver ahora.
pero es otro proceso dentro, la fermentación es otro proceso dentro de la respiración celular anaeróbica. Ahí sí ya no necesita oxígeno, ahí utilizan otro elemento para poder realizar ese proceso. Entonces, cuando la glucosa entra a través de la membrana celular, se genera ATP, se forma el piruvato y al final vas a tener que utilizar el oxígeno que está presente dentro de esa célula. ¿Para qué? Para poder convertirlo en acetilcoenzima A. Entonces, entra el acetilcoenzima A y entra al ciclo que se llama el ciclo de Krebs o ciclo tricarboxílico, que es el mismo, ¿no? Entonces viene y ocurre otra reacción aquí. Y esta reacción necesitas 2 ATP para poder que se dé y al final cuando sale este ciclo del tricarboxílico o ciclo de Krebs, entonces se genera y se utiliza ATP para que se vaya a la cadena de transporte de electrones y se puedan formar los ATP necesarios, que son alrededor de 36 a 38 ATP. Entonces, al final vas a generar CO2 y H2O, que no es más que agua y dióxido de carbono. Entonces, en la respiración aeróbica hay presencia de oxígeno, se va a utilizar compuestos azucarados, carbohidratos, como en ellos la glucosa, va a pasar a través de un ciclo que se llama la glicólisis o glucólisis. Después de la glucólisis se va a otro proceso dentro de ella que se llama el ciclo de Krebs. Pero ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Ustedes ven que el ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria. ¿Dónde ocurre la glicólisis? La glicólisis puede ocurrir dentro de la célula, o sea, dentro de lo que se llama el citoplasma. Allí ocurre la glicólisis. Entonces, para poder que la mitocondria obtenga el producto de la glicólisis, entonces se necesita oxígeno y que este proceso al final pase a lo que es el ciclo de Krebs o tricarboxílico. El ciclo tricarboxílico es el mismo. Entonces, dentro de este proceso, usted va a tener una ganancia, o va a utilizar también energía para poder degradar ese compuesto para al final, ¿qué? Obtener un compuesto sencillo que se llama CO2 o agua. Entonces, ¿cuáles son las características de la respiración celular aeróbica? Dice, es una vía que requiere la presencia de oxígeno molecular. Ya sabemos que para poder que se dé este proceso aeróbico, necesitas que el oxígeno esté presente. Dice, ocurre en la mitocondria de la célula. Ya le dije que la glucólisis se da dentro de la célula, pasa a la mitocondria, en donde se va a dar el ciclo de Krebs, después de la cadena de transporte de electrones, para poder que se genere los ATP necesarios que necesita la célula. Entonces, cuando la glucosa pasa por la glicólisis, que es uno de los procedimientos que había dicho que ocurre en la respiración aeróbica, entonces ese compuesto se va a formar ácido pirúvico y al final se va a formar piruvato, que es el que está aquí. Entonces ese piruvato al final se va a convertir en agua y 3 moléculas de CO2, que es al final lo que vas a obtener. Aquí vas a obtener el CO2 al final. Acuérdense que esto es una mitocondria que está aquí. Una mitocondria, y entonces cuando entra el acetilcoenzima E, que viene del proceso de la glucólisis, entonces pasa al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs entonces se va a generar al final 3 moléculas de CO2 y también en moléculas de agua, la que está aquí. Cuando usted ve la flecha que va saliendo, o sea que ya va a salir CO2 y va a salir H2O. Y te va a generar también ATP. Entonces, dice que en el proceso se gastan 36 moléculas de ATP, pero también en la cadena, cuando este proceso pasa a la cadena de transporte de electrones, se va a generar 38 ATP, que son va a haber gasto y también va a tener ganancia de energía. Acuérdense que ATP, si no le había dicho, el ATP es adenosín trifosfato, que es una molécula
de energía, de alta compuesto de energía, en donde las células lo pueden liberar, pero también la célula lo puede utilizar. Entonces, para poder que estos procesos, estos ciclos ocurran dentro a nivel celular, va a haber ganancia e igual también vas a necesitar ATP. Entonces, ustedes ven aquí en esta imagen donde tenemos la característica donde ese glúcido ácido pirúvico. Bueno, ese glúcido que viene ahí viene de la glucosa, que ya la glucosa cuando entró a la membrana celular, que es la membrana que está aquí, cuando él entró, cuando la glucosa entró a la membrana celular, ocurrió el proceso de la glucólisis o glicólisis. Entonces, en este proceso de la glucólisis se van a formar glúcidos, se va a formar ácido pirúvico y al final piruvato. Cuando el piruvato entra a la célula con oxígeno, perdón, la célula no, una mitocondria, con el oxígeno, entonces se va a formar acetilcoenzima E. Y ahí donde está la acetilcoenzima A, ocurre lo que se llama el ciclo de Krebs, que es el que ocurre dentro de la mitocondria, en donde donde la acetilcoenzima A se va a formar al final un compuesto de CO2 y compuesto de agua, o sea, moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono. Entonces, no solamente la glucosa va a entrar por medio de la célula, van a entrar otros compuestos, como cuáles, pueden también entrar las proteínas, también pueden ser los ácidos grasos, la glicerina, o sea, son varios compuestos, pero que esos compuestos al final tienen que ser regulados a través de las mitocondrias, en donde ocurre toda esa degradación de todos esos compuestos y al final vas a obtener ciertos compuestos necesarios como el agua dentro de la célula. Ahora vamos a la respiración celular anaeróbica, que es otro proceso que ocurre dentro de la célula. En cambio, aquí usted va a obtener al final una ganancia de 36 ATP, en donde también la glucosa va a entrar y se va a formar ácido pirúvico, pero se va a formar sin oxígeno, y cuando se forma sin oxígeno, entonces va a haber una fermentación anaeróbica, y una fermentación anaeróbica se puede dividir en dos tipos, en fermentación ácido láctico y en la fermentación alcohólica, o el etanol, la levadura. Entonces, allí ocurre este tipo de fermentaciones sin la presencia del oxígeno. Entonces, cuando hay la presencia del oxígeno, ocurre lo que se llama el ciclo de Krebs y al final una fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es la respiración celular anaeróbica? Dice que es un proceso por el cual las células anaeróbicas realizan su degradación en ausencia de oxígeno de la molécula de glucosa, produciendo una oxidación incompleta de la glucosa. Entonces, cuando la glucosa toma este camino, cuando entra a través de la membrana celular, se forma ácido pirúvico y toma este camino sin oxígeno, sin la presencia de oxígeno, entonces se va a dar dos tipos de fermentación: fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Entonces, estos tipos de fermentación son lo que ocurre dentro de la respiración celular anaeróbica. Va a haber ganancia de 36 ATP. Pero cuando la glucosa se forma ácido pirúvico y hay presencia de oxígeno, entonces se va a formar lo que se llama el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria y ocurre una fosforilación oxidativa. Aquí ya ustedes vieron, ¿no?, que en el ciclo de Krebs, el que está aquí, al final se va a formar dos compuestos que se llaman el CO2 y el agua. Y también va a haber ganancia de ATP. A pesar de que se utilizaron también ATP, ahí también va a haber ganancia. Entonces, dentro de este ciclo, de esta respiración celular anaeróbica, la glucosa toma estos dos caminos y va a obtener al final compuestos diferentes. Entonces, cuando hablamos de cuáles son cuando hablamos de las características de respiración anaeróbica, estamos diciendo que es una vía metabólica usada por la célula. No solamente va a utilizar respiración aeróbica, también otra vía que utiliza la célula sin la presencia de oxígeno. No requiere de oxígeno, se lleva a cabo en el citosol y en el citosol dentro del citoplasma, y en el proceso se gastan dos moléculas de ATP. Entonces, dentro se van a gastar dos moléculas de ATP, pero también puede generar 36 ATP al final. Entonces, dentro de la respiración aeróbica, como ya les dije, la glucosa entra, se forma ácido pirúvico, se forman dos compuestos
dos ácidos lácticos, como también puede formarse acá dentro de la fermentación alcohólica. Entonces, ¿cuál es la respiración celular anaeróbica? ¿Qué incluye este proceso? Dentro de la respiración celular anaeróbica, incluye la glucólisis y la fermentación. Le dije que igual la glucólisis también va a partir, se va a dar dentro de la respiración anaeróbica. ¿Por qué? Porque ella va a obtener sin la presencia de oxígeno. Y entonces ahí, sin la presencia de oxígeno, al final van a obtener dos caminos esos compuestos. Uno lo que es la fermentación alcohólica y la otra la fermentación láctica. Entonces, en estos dos procesos, en la fermentación alcohólica, el proceso se realiza en las levaduras. Parece que ¿qué son las levaduras? Son microorganismos, ¿no? Microorganismos unicelulares que consiguen su energía por medio de la fermentación alcohólica. Parece que las levaduras la utilizan dentro de la fermentación de la cerveza, de los alcoholes, de los vinos. Entonces utilizan este mecanismo para que ella pueda fermentar esos compuestos. Entonces cuando ella utiliza este compuesto, eh, allí ellos en la célula entonces ocurre sin la presencia del oxígeno y se forma al final entonces un compuesto que se llama etanol para que dé paso a lo que es alcohol. Entonces, en la fermentación láctica, que es otro proceso que también ocurre en las bacterias, en algunos protozoos en los músculos, entonces consiste en la producción de ácido láctico a partir de glucosa. ¿Procedente de dónde viene la glucosa? Procedente de la lactosa de la leche. Entonces, vienen ellas, utilizan este proceso para formar entonces ácido láctico. Pero ese ácido láctico yo necesito que la glucosa pueda convertirlo. Entonces, en esta imagen usted puede ver que dice menos 2 ATP, o sea que él va a utilizar 2 ATP aquí, va a utilizar 2 ATP. Entonces, aquí la glucosa entra en el citoplasma, como le dije que la glucólisis es en el citoplasma. Hay que estar bien claro esto porque no haya confusión. La glicólisis se da en el citoplasma, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre dentro de las mitocondrias y la fermentación también ocurre dentro del citoplasma, el citosol. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la mitocondria? Aquí está, dice TCA, que ese es ciclo tricarboxílico, pero también se le llama ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones. Todo proceso ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, la glicólisis y la fermentación ocurre en el citosol, en el citoplasma. Entonces, la glucosa entra a la célula, ahí se va a utilizar ATP, ¿no? Entonces, la glucosa va a seguir descomponiéndose en otros compuestos y entonces cuando va a descomponiéndose otros compuestos, se van a utilizar otro ATP. Pero cuando se va degradando esos compuestos, va a haber ganancia de 2 ATP y así va a seguir ganando y así mismo va. Entonces se ganan 4 ATP, ¿no? Entonces, de los 2 ATP que tuviste, que utilizaste al principio, y ganaste 4, al final vas a tener una ganancia de 2 ATP. Entonces, en el ciclo de Krebs, que es el ciclo de ácido tricarboxílico, ocurre dentro de las mitocondrias. Aquí dentro de las mitocondrias. Y entonces aquí también van a haber una serie de reacciones que al final usted va a obtener agua y dióxido de carbono como compuesto, como el producto de este proceso. Aquí ustedes lo ven. Ciclo de Krebs o ciclo de ácido tricarboxílico. Al final voy a tener CO2, voy a ganar también ATP y también va a generar CO2. Entonces son compuestos que al final, y entonces el piruvato entra como acetilcoenzima y va pasando una serie de reacciones que el mismo ciclo va haciendo. Entonces, este proceso del ciclo que ocurre dentro de mitocondria, que está bien claro dónde ocurre, en qué parte de la célula, y la glicólisis ocurre en el citoplasma. Entonces, la fermentación alcohólica, la fermentación celular, va a utilizar sin la presencia de oxígeno para dar paso a la formación del etanol. Entonces, en la fermentación láctica,
es un proceso en donde tampoco se va a utilizar oxígeno, pero va a dar paso a la formación del ácido láctico. Entonces, ¿qué ocurre en la glucólisis? ¿Qué ocurre en la glucólisis? En la glucólisis es una vía metabólica encargada de oxidar. Mira, la glucosa entra con la energía para la célula. La célula necesita energía. Mira, va a ocurrir dentro de reacciones consecutivas de convertir la glucosa en molécula de piruvato al final, y la cual es capaz de seguir otra vez esta molécula y así continuar entregando energía al organismo. O sea, aquí el piruvato, acuérdense que en el piruvato, aquí el piruvato de la glicólisis pasa a piruvato, el piruvato se va a ir directamente ¿para dónde? Para las mitocondrias. Y dentro de las mitocondrias, entonces con el oxígeno presente se va a formar el acetilcoenzima A. Entonces aquí pasa a otro ciclo, que es el ciclo anticarboxílico, y después pasa al ciclo del transporte, de la cadena de transporte de electrones. Entonces ven que el proceso, se va a ir para diferentes procesos, por eso que esa imagen explica todo el proceso completo, en la respiración aeróbica y en la respiración anaeróbica, porque si la glucosa y el piruvato al final lo que se va a formar, aquí ocurren 10 reacciones y forma piruvato, si ocurre la vía con presencia de oxígeno, al final vas a obtener, te va a dar el ciclo de Krebs. Pasa al ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Si la vía, el piruvato se da por la vía sin oxígeno, entonces pasa por un proceso que se llama fermentación. Y en esta fermentación se puede dar los dos procesos diferentes, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Entonces les decía que dentro de la fermentación alcohólica, este proceso que se da en fermentación alcohólica, en donde al final se va a formar etanol. Entonces la célula necesita, en todas estas reacciones que se van dando, la célula necesita ATP, pero también ella va a generar ATP, ganancia de ATP. Entonces en la fermentación láctica también ocurre sin la presencia de oxígeno. Ya aquí, en la fermentación láctica, entonces, consiste en la producción de ácido láctico y también viene de la glucosa. Acuérdense que como la glucosa entra por la membrana celular del citoplasma, de una vez ocurre la glicólisis y ya viene con el piruvato, y el piruvato entonces va a formar a través del piruvato una serie de reacciones para que se forme el ácido láctico, ácido láctico que está aquí. Pero para la glucosa, para que se forme en dos ácidos pirúvicos, tiene que pasar, se forman dos ácidos lácticos. Pero este proceso que está aquí, o sea, está resumido, pero aquí pasan una serie de reacciones donde hay ganancia y también hay utilización de energía. Y también al final se van a generar o se gastan moléculas de ATP. En el proceso en sí de la respiración anaeróbica o fermentación, aquí se van a gastar moléculas de ATP. Entonces, y ella también van a utilizar ciertas reacciones para poder que se forme al final el ácido láctico. Entonces, aquí nada más está explicando un tipo de fermentación. Igual, si la glucosa entra, se forma ácido pirúvico al final, y dentro de la glicólisis al final se va a la fermentación, también puede ocurrir que se va a formar 2-etanol, que es otro compuesto que está aquí. Entonces, como la glucosa escogió el camino del oxígeno, al final de la glicólisis se forma ácido pirúvico, al final sin oxígeno, entonces ella hace estas dos fermentaciones, dos tipos de fermentaciones. El ácido láctico, ¿dónde lo hace? En los animales, y el etanol en la levadura. La levadura, acuérdense que es un microorganismo. Y aquí el ácido láctico entonces sí se ocurre en los músculos de los animales, dentro de los animales. Entonces, este proceso que realiza la célula, este proceso que está aquí ocurre, esto de aquí ocurre dentro del citoplasma. Entonces,
Ya cuando llega al ciclo de Krebs, cuando el ácido pirúvico llega al ciclo de Krebs, ya ahí sí va a ocurrir lo que se llama, va a ocurrir dentro de las mitocondrias. Y aquí sí se va a utilizar oxígeno. Y en el ciclo de Krebs, que es este que está aquí, ustedes van a observar, por eso se llama ciclo de Krebs o isócido carboxílico, que es que van a obtener eh, al final, cuando entra el piruvato, él va a entrar como citrato y de ahí se va a ir descomponiendo a diferentes compuestos para ir degradándolo. Entonces, y al final el compuesto que va a resultar, entonces va a ser compuesto sencillo, como que, como el CO2 y como el agua. Cuando vimos, cuando vimos nosotros la parte del metabolismo, que el metabolismo, hablamos de anabolismo y catabolismo, que el catabolismo es anabolismo, era degradación, de anabolismo, formación de moléculas complejas. Acuérdense que anabolismo era formación de moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, y uno de los ejemplos que dábamos de esto era la fotosíntesis, porque se formaba, imagínense, se formaba glucosa a partir del CO2 y a partir de la energía solar y el agua se formaba glucosa. Entonces eso era anabolismo. Hay una formación de un compuesto grande a partir de un compuesto sencillo, molécula sencilla. Pero cuando hablamos de catabolismo, era degradación de una molécula que era compleja en moléculas sencillas, y que para tener esa degradación yo iba a tener una ganancia, iba a generar, iba a también utilizar ATP para poder degradar esa molécula compleja. Entonces, el catabolismo entra como un proceso que va a haber un gasto de energía para poder, porque vas a degradar una molécula completa, pero también vas a obtener energía. No solamente vas a, vas a, vas a utilizar energía, vas también a ganar energía dentro de la célula. Entonces, la respiración celular es un ejemplo del catabolismo. Y la fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Entonces, si la respiración celular dentro del catabolismo, se va a degradar la glucosa. Y para que se degrade la glucosa, tiene que pasar por todos estos procesos que acabo de explicar: la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, para que al final entonces se formen moléculas sencillas que la célula va a producir, que son el CO2 y el agua. Pero imagínense, ¿de dónde empezó ya? Empezó con la glucosa, que entró dentro de la membrana celular. Cuando la glucosa entra a la membrana celular, entonces empieza lo que se llama la glicólisis. Y para que se dé la glicólisis tienen que hacer 10 reacciones para que se forme un compuesto que se llama piruvato. Entonces, pero para que se dé eso, se va a gastar energía y también se va a generar energía dentro de la glicólisis. Entonces, cuando el piruvato se forma, el piruvato toma dos vías dentro de la célula, donde en el citoplasma ella toma dos vías. Una se va con la presencia de oxígeno, que es en la mitocondria, y ocurre lo que se llama el ciclo de Krebs, ¿sí? Se llama el ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato toma esa vía del ciclo de Krebs, entonces él se va directamente ¿a dónde? A las mitocondrias, por eso que le digo una mitocondria. Y es aquí donde también se van a utilizar energía, igual también va a generar, pero más que generar va a utilizar energía. Entonces en el ciclo de Krebs se utilizan dos ATP y el compuesto sigue degradándose y se va a gastar energía, para que al final entonces se formen las dos moléculas sencillas, que son el CO2 y H2O. Entonces, cuando el piruvato toma la otra vía, que es sin la presencia de oxígeno, entonces se da lo que se llama la fermentación. La fermentación, eh, la fermentación
y esta, entonces se puede dar, esa se da sin la presencia de oxígeno y esta se va a formar al final ácido láctico y etanol, ¿sí? Entonces, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre ese tipo de fermentación láctica en los animales? ¿Dónde ocurre entonces esa fermentación alcohólica donde se va a formar etanol? Entonces ocurre en la levadura. Entonces, dice que en la respiración, al final aeróbica vas a obtener una ganancia de 36 ATP, pero que al final va a llegar entonces a la cadena de transporte electrónico. Entonces, la glucólisis como tal es el proceso en donde donde empieza entonces la formación, donde empieza la degradación de la glucosa. ¿Para qué se forma entonces el piruvato? Y ya le dije las dos vías que toma el piruvato, con oxígeno y sin oxígeno. Entonces, todo este proceso de la respiración celular es, es un proceso que la célula necesita hacer para poder ¿qué? Generar energía dentro de la célula. La célula necesita energía, nosotros necesitamos energía. Entonces, ¿dónde viene esa energía? Viene a nivel celular. Si la célula no realiza este proceso, entonces la célula lo que van a tener es a morir. Acuérdense que las células siempre van a andar en constante, las células tienen un tiempo de vida y ellas mueren. Entonces ya cuando la célula empieza a morir, ya no entra, no hace todo el proceso completo como debe ser y no utiliza estas vías metabólicas que para ir entregando energía al organismo. Acuérdense que nosotros como seres humanos necesitamos energía, igual los animales. El día que usted no tenga energía, entonces esa energía, ese día usted está muerto porque no tiene energía para hacer nada, ni un proceso que se pueda hacer dentro de ella, de la célula. Entonces no está ocurriendo la respiración celular. Entonces, este tema es importante que ustedes conozcan cómo nosotros obtenemos la energía que necesitamos, cómo la obtenemos dentro de la célula, cómo se obtiene dentro de la célula y cómo la célula puede realizar todos estos procesos, que este proceso es catabólico. Acuérdense que la respiración celular es catabólica, en donde hay una ganancia de ATP, que es lo que necesita nuestro cuerpo. Esto, como ustedes no son bachiller ciencia, usted dirá, pero bueno, yo no necesito tanta información de esto. Sí, pero necesita por lo menos tener la base científica, la base, la información de cómo ocurre todo este proceso a nivel celular y que la respiración celular es un proceso aparte de la respiración de los animales dentro de los pulmones, que es otro proceso diferente, que ya es obtención de oxígeno, para que entonces oxigene la sangre. Este es el tema del día de hoy. Entonces le voy a dar el taller número 5. En la plataforma, yo le había dicho que están todos los talleres. Estén pendientes de los talleres que voy subiendo, para que así ustedes no tengan tantos talleres que hacer a la ligera. Entonces, en este taller ustedes me van a investigar, igual van a llenar un esquema. Esta pregunta, yo en un PowerPoint yo se las di. ¿Qué es el ATP? ¿Qué es la respiración celular? ¿En qué parte se da? ¿En qué parte se da? ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? Ya se los dije. Investigué fermentación alcohólica. Solamente aquí me faltó fermentación alcohólica y fermentación láctica. Y dibuje el ciclo de Krebs. Esto está sencillito, ese tallercito. Ustedes van a buscar, esto es investigación, van a buscar estas preguntas. Las preguntas creo que también están en el módulo. Y van a investigar sobre fermentación alcohólica y fermentación láctica. Pero ¿qué quiero que investiguen de fermentación alcohólica y fermentación láctica? Quiero que ustedes me busquen cómo se da ese proceso cuando la célula eh, realiza la fermentación sin la presencia de oxígeno y al final qué es lo que se produce. Entonces van a dibujar el ciclo de Krebs, que un ciclo de Krebs no es sencillo, es bien complicado por todas las reacciones que tiene,
que yo necesito que ustedes aprendan esas reacciones, solamente quiero que vean cuál es la ruta que sigue el piruvato al final para que el final se genere CO2 y H2O. Entonces, ustedes vieron que una molécula tan compleja como la glucosa, al final, cómo se degrada, cómo la célula realiza todo este proceso para que al final obtener solamente oxígeno y, perdón, dióxido de carbono y agua. Entonces, ven todo el proceso para obtener, simple y sencillo, dos compuestos o moléculas tan sencillas como esas, pero que para poder llegar a formarse esos compuestos sencillos, la glucosa tiene que pasar por varias reacciones y por varios ciclos. Pero este proceso se da, ¿por qué? Para que el organismo pueda obtener la energía necesaria que la célula le permite dar. En la otra parte del taller, ustedes van a buscar aquí, ya creo que aquí está más que sencilla este diagrama. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este proceso? Tienen que poner aquí lo que falta en este diagrama. Y las moléculas estas que están aquí, lo que parece como una nubecita amarilla, eso es energía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sencillito, tenemos que buscar ese diagrama y lo va a completar, porque es aquí donde ocurre un proceso sencillo que ya yo le expliqué hace un ratito, cómo ocurre ese proceso. Y que este proceso es el primero que se empieza dentro de respiración celular. Un proceso que necesita hacer la célula para poder que ella pueda generar el ATP necesario que nosotros necesitamos, la energía que nosotros necesitamos. Y entonces esto se va a formar a través, esa energía va a ser un aporte a través de ATP que la célula necesita y que nosotros también necesitamos, nosotros los seres humanos necesitamos esa energía. Bueno, esto ha sido la clase del día de hoy. La próxima semana, entonces estaremos hablando sobre los otros temas, porque estos temas no es que, yo no diría que tan complicado, pero necesita que ustedes trabajen profundamente en cómo se da todo estos procesos a nivel celular. Son procesos que la célula tiene que hacer para poder ella mantenerse con vida y para poder que ella genere la cantidad de energía necesaria que la célula necesita. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, como no hay preguntas, solamente me queda recordarle que dentro de la plataforma están las actividades, ya el ejercicio, ya lo debieron hacer, presentar. En las próximas horas estarán observando ustedes en la plataforma, entonces, las evaluaciones de sus actividades. Ya las tengo, solamente tengo que pasarlas a la plataforma y entonces ustedes allí observan cómo van a ir haciendo, realizando las actividades que están en ella. Me voy revisando de repente mañana domingo, estaré subiendo la otra actividad de este tema número 5 que hemos dado durante el mes de enero y partiendo de febrero. No me queda de otra que desearle un feliz fin de semana y fin de semana nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite.